Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Migrantes de la Danza en nuestra sección Tu cuerpo es tu instrumento. Yo soy Laura. Yo soy Polina y comenzamos. Polina, te voy a contar cómo se me ha ocurrido hacer este episodio. Resulta que estaba un día viendo a una youtuber que hace contenido beauty y ella tiene una sección que se llama ¿Funcionan estos cacharros? Básicamente se dedica a probar diferentes gadgets beauty y algunos funcionan y otros pues son un poco timo. Entonces se me ocurrió que podíamos hacer algo parecido aquí tú y yo. No hemos comprado los gadgets de los que vamos a hablar, pero sí que hice una encuesta en mi Instagram para saber el tipo de aparatos que querían mis seguidores que habláramos tú y yo, sobre si son eficaces a la hora de quitar los dolores. ¿Y qué pasó? Que se me inundó Instagram de mensajes directos, no solo de gadgets, sino de remedios. Vamos a llamar caseros o remedios de la abuela. Y además, como el pueblo es sabio, también me sugirieron algunas cosillas que no son tanto de tema de fisioterapia, sino de podología. Polina, yo creo que lo comentamos en nuestro primer episodio. Tú, además de ser doctora en fisioterapia, eres podóloga, así que este episodio va a ser un popurrí de cosas, pero seguro que todas muy interesantes. Sobre todo porque son cosas que han ido preguntando nuestros amigos y oyentes. Si te parece, comenzamos por la estrella de las preguntas, la famosa pistola de masajes. Yo sí que la he probado, pero he probado en el English National Ballet, teníamos una que era muy grande, que pesaba mogollón y te daba masajes por varios puntos y me parece que tenía una opción de calor también, no recuerdo. He intentado buscar algo similar, pero ahora ya son todas modelo pistola mucho más pequeñas y ergonómicas, pero igual de fuertes, porque ya aquella que usábamos en la compañía en las piernas se aguantaba bien, pero se sentía fuerte. Es más, recuerdo que si lo usaba yo podía ir controlándolo, pero había veces que me lo ponía la fisio y era doloroso. Las pistolas de ahora creo que se centran más en un punto concreto y puedes ir cambiando los cabezales. Las que he probado ahora, más en la actualidad, lo mismo. En las piernas, sobre todo en los gemelos, se aguanta bien, pero lo probé en la espalda y me recordó un poco al traqueteo de una montaña rusa. Polina, ¿tú qué opinas sobre este tipo de gadgets? Pues depende del objetivo, depende de para qué vas a usar la pistola. Por ejemplo, en terapia, en fisioterapia en concreto en mi caso, yo no uso las pistolas, pero sí otros compañeros se utilizan, y en concreto las que generan vibraciones de baja amplitud y frecuencia. Lo de la amplitud y frecuencia hace referencia a, digamos, a las ondas que crea el aparato, la vibración. Entonces imaginaros una ola que puede ser más o menos alta y esas ondas pueden estar más o menos separadas. Pues la onda más bajita y más separada una de la otra es la que haría referencia a la baja amplitud y frecuencia. Pues se utilizan esas porque tienen un efecto antiinflamatorio y además mejoran la excitabilidad propioceptiva, es decir, esa información que tenemos del interior de nuestro cuerpo para conocer la posición del cuerpo en espacio, pero también de las distintas partes del cuerpo respecto a las demás. Y se utilizan así estas pistolas con este tipo de vibración porque así la fuerza y la sinergia, es decir, la acción conjunta de los grupos musculares que se están trabajando mejora. Y por otro lado, si lo que queremos es utilizar la pistola pues como una sustitución de un masaje para descargar los músculos, sigue siendo válido, pero aún así yo optaría por, y a pesar de lo que pueda parecer, por vibraciones suaves y que no generen molestia ni dolor. Porque acordaros, yo creo que ya lo mencionamos en algún otro episodio, no debemos confundir o identificar el dolor con una mayor eficacia. No es así. Polina, hablando de estas pistolas, me he acordado de una anécdota. Resulta que en Ballet Island, estando de gira en 2 ocasiones, no en una solo, sino que nos ha pasado varias veces, en hoteles diferentes nos llamaron de recepción porque se estaban quejando los huéspedes de la habitación contigua de uno de los bailarines, porque ellos decían que estaban usando una taladradora por la noche. Obviamente no era la taladradora, sino la pistola de masaje. Así que cuidado a nuestros oyentes también con el ruido que hacen. Continuando con los gadgets que hay que enchufar o cargar la batería, también me ha mencionado la mítica manta eléctrica, especialmente para dolores de espalda. Yo no he tenido la manta eléctrica, pero sí recuerdo usar el saquito de semillas que se mete en el microondas. Sí, aquí entramos en el tema del frío y el calor. Tanto el frío como el calor son buenos aliados para manejar el dolor, pero, y siempre estoy con los peros, también tienen su dosis. Colocados un tiempo excesivo o insuficiente o con
una temperatura inadecuada, en lugar de ser aliados, de ayudar, pueden ser incluso contraproducentes. En concreto ahora, al poner calor, sea la manta eléctrica o el saquito de semillas, se coloca en la zona que nos molesta para producir una vasodilatación. ¿Para qué? Para mejorar la oxigenación de esa zona y acelerar los mecanismos de recuperación o de reparación si ha habido una lesión. Eso sí, siempre en fase que no sea aguda, que ahí estaría contraindicado. Pero en función de la zona que sea, el efecto puede ser demasiado superficial o incluso insuficiente para alcanzar los tejidos que nos interesan. Imaginaros un músculo muy voluminoso, como puede ser a lo mejor un glúteo, o ponerlo sobre la escápula, ¿no? Veis que hay mucho menos grosor y tejido, entonces el calor no alcanzará la profundidad, por ejemplo, del glúteo, pero sí puede relajar la superficie. En cualquier caso, se recomienda que el calor sea moderado. ¿Qué es eso de moderado? Por ejemplo, si optáis por una manta, que suele tener, dependerá de la marca, pero bueno, normalmente como 4 puntos, 4 niveles a los que se puede poner, pondríamos el 2. Aunque yo personalmente recomiendo el saquito, porque su temperatura baja una vez que lo hemos calentado progresivamente a medida que se va enfriando. Y en cualquier caso, pondríamos ambos durante un máximo de 15 minutos para evitar una excesiva dilatación e irritación de la zona. En la zona del cuello, quiero hacer también aquí un pequeño inciso, es preferible que coloquéis el calor no justo en el cuello, imaginaros que justo os duele en la base del cráneo o en mitad del cuello, pues bajarlo un poquito a la base del cuello y no en la nuca para evitar dilatar justamente los vasos y que haya síntomas como puede haber desde mareo a malestar y luego una respuesta al revés de contracción de esa zona para defenderse de ese exceso de dilatación. Polina, abramos un melón interesante. No sé si conoces a Rubén García de @rmotioncoach, que promueve el barefoot, es decir, el ir descalzos sin oprimir los pies con diseños que dañan y deforman la forma de nuestros pies. Yo no lo conocía, ha sido una de las sugerencias que me han hecho a través de la encuesta que hice en Instagram. Así a priori me ha parecido un concepto bastante interesante. He estado escuchando varias entrevistas que le han hecho. De hecho, mira, os voy a dejar el link a una de ellas porque de verdad despertó mi curiosidad. Fíjate, yo tantos años oprimiendo mis pies en las zapatillas de punta y la curiosidad me surge ahora. En fin, él era deportista de élite, pero tras una serie de lesiones tuvo que retirarse. Estudió la carrera de educación física y ha estado investigando sobre muchas patologías que tenemos los adultos derivadas de la compresión del pie, deformación, etc. Entonces él habla de una transición hacia el barefoot para que pueda reaprender poco a poco a colocarse, repartir los puntos de apoyo del pie estando estos mucho más anchos y con separación entre los dedos, para lo cual vende unos separadores de dedos y el Restore Beam, que son unos palos de madera y una especie como de arcos, como con forma de puente, que haciendo una serie de ejercicios dice que aumentan el equilibrio con una sola pierna, mejora la fuerza del pie, mejora el arco del pie y aumenta la estabilidad. Igual aquí abrimos un tema que necesitaría un podcast propio, pero ¿qué te parecen estos gadgets? Esta filosofía, y bueno, yo claramente visualizo no zapatos estrechos, sino zapatillas de punta que oprimen los dedos de las bailarinas. Claro, es un gran melón, porque no solo estamos hablando de, fíjate, ha dicho, del diseño de los zapatos en general, de los que lleva todo el mundo, pero es que aquí nos vamos a las puntas, que ya es el extremo más extremo del zapato que oprime. Para responder a esta pregunta, espero no alargarme demasiado, pero voy a utilizar una adivinanza que propone otro Rubén. Es un fisioterapeuta, se llama Rubén Pérez Vidal y me gustó, la proponía en su libro Patada en tu espalda. ¿Qué es de lo que estamos hablando? Ambas son complejas obras de ingeniería biomecánica, ambas tienen más de 25 huesos y más de 30 articulaciones. Suman varias decenas de músculos, ligamentos y tendones y tienen muchas similitudes en su red nerviosa sensorial y motora. Una pista, unas van casi siempre descubiertas y los otros casi siempre encerrados. Sabemos cuál es la respuesta, ¿verdad? Las manos y los pies. Podemos aquí argumentar que, claro, los pies no van encerrados, van protegidos, ¿no? Porque están en contacto con el suelo, se podrían dañar con algo que hubiera en la superficie, una piedra, un cristal. Bueno, lo que pasa es que los enjaulamos primero desde la infancia y luego a lo largo de la vida desde primera hora de la mañana, independientemente de la superficie que pisemos, y normalmente no los destapamos hasta que volvemos a casa y en algunos casos no lo hacen hasta que se meten en la cama.
¿Qué pasa con los pies cuando los tratamos así? Efectivamente, vamos en contra, absolutamente en contra del diseño, que es además maravilloso, que podríamos datar de unos 200.000 años, además de eficacia probada. Y además, como lo hacemos desde bastante temprana edad, el desarrollo psicomotor se ve también no alterado, pero no propiciado, desde luego. Estamos poniéndole trabas y estamos tirando piedras contra el tejado nuestro propio y de nuestros pequeños. La compresión que generan los zapatos en general, la horma, el diseño que tiene la parte sobre todo delantera de los zapatos, el hecho de que casi siempre haya un desnivel entre la parte posterior y anterior del pie con esas zapatillas, sean deportivas, sean zapato de vestir, y ya no hablo de los tacones. Pero es que también unas medias, unas mallas, unas zapatillas de tela. Bueno, y por supuesto, las puntas o el zapato, por ejemplo, de flamenco, todos, en el caso de la danza, claro, son elementos necesarios. Pero siendo elementos ineludibles, no tienen por qué serlo durante todo el día. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con buscar para todo el mundo, para bailarines y bailarinas, pero para toda la población, restaurar, aunque sea parcialmente, la movilidad y la sensibilidad de los pies. ¿Por qué? Porque es que tiene repercusión no solo en el pie, sino en la postura general, en toda ella, y también en nuestra capacidad de regular no solo nuestro tono muscular, sino incluso reacciones más allá de lo físico. En el caso de la danza, terminadas las clases, los ensayos, las actuaciones, podríamos darles un respiro perfectamente a nuestros pies. Utilizando los gadgets que propone Rubén, bueno, se pueden utilizar, pero aquí yo propondría medidas incluso más sencillas. En lugar de los separadores a la vez que los separadores de los dedos, se pueden utilizar nuestras propias manos. Es decir, por ejemplo, si queremos movilizar los dedos y el espacio entre los dedos de nuestro pie derecho, podemos introducir los dedos de la mano izquierda entre ellos. No a todo el mundo le va a resultar fácil, puede ser incluso un poquito molesto, entonces vamos poco a poco. Entonces introducimos como si entrelazáramos los dedos, pero en este caso del pie derecho y la mano izquierda, y hacemos pequeños y suaves movimientos de rotación y amasamiento. Es un movimiento activo y, de nuevo, como decíamos con la pistola, podemos regular la fuerza y la intensidad con la que vamos trabajando e ir adaptándonos poco a poco, porque lo del periodo de transición es imprescindible. Después de años de llevar el zapato normal, estándar que hay ahora mismo en el mercado, y ya no te digo las puntas, es imprescindible darle tiempo no solo a las articulaciones y a los músculos, a la piel, a los receptores. Hay que adaptar la sensibilidad de la planta del pie a, de repente, notar superficies que hasta ahora, si hemos decidido volver, ¿no?, a darle ese respiro y ese espacio, tiene que ir recuperando poco a poco, que ha tenido, digamos, callada y silenciada toda esa sensibilidad durante años. Necesita tiempo. También depende todo de los años. No es lo mismo hacer esta transición con 10 años, pongamos, a hacerlo, por ejemplo, con 40. Imaginaros que os quitan una escayola de años. Entonces, la zona inmovilizada está atrofiada, está rígida, y además su representación en el cerebro ha disminuido y en algunos casos incluso se puede decir que se ha borrado. Entonces, para deshacer esto, para actualizar el sistema, para actualizar la imagen y la información que recibe nuestro sistema nervioso de los pies, aquí en concreto, hay que ir acostumbrándolos a los pies y a todo el cuerpo a que vayan recuperando, ya digo, sensibilidad, fuerza y rango de movimiento. Entonces, con ayuda de gadgets, sí, puede ser, pero ya os digo que utilizando vuestras propias manos, pisando, quitándoos a menudo los zapatos, caminando descalzos, no todo el rato, pero sí, por ejemplo, un ratito en casa empezar a caminar descalzos, en algún parque, pisad el césped, un camino que veáis que obviamente no hay a priori nada peligroso, podéis pisar sin caminar siquiera para ir probando a sentir esas nuevas sensaciones y cómo responden vuestros pies. Polina, aprovecho que estamos hablando de los deditos de los pies, y es que el otro día una de las alumnas que tengo aquí en Burgos, bueno, es que me hizo muchísima ilusión verlo, porque para mí, el día que descubrí este pequeño milagro, me salvó en muchísimas ocasiones de muchos dolores de ampollas en los dedos, y literal era mágico. Son los parches de Second Skin, segunda piel, si lo traducimos al castellano, que son cuadraditos de gel transparente que te puedes poner encima de las ampollas y después te pones las puntas y puedes seguir como si nada. Un consejo que le di fue que los metiera en la nevera, porque ponerlos fresquitos alivia todavía más. Los venden en Amazon, son un poquito caros, pero de verdad merecen muchísimo la pena. Sí que merecen la pena, porque es un remedio estupendo para proteger el dorso de los pies y evitar el dolor evidente. Imaginaros,
los que a lo mejor no se hayan puesto puntas nunca, tal vez, bueno, aún así, incluso los que no se hayan puesto puntas nunca, yo creo que se lo pueden imaginar muy bien, meter el pie en ese espacio tan estrecho y subirse, ¿no?, sobre los dedos, puede generar dolor que es muy evidente, incluso ampollas, pero también hay veces que hay irritaciones que son inconscientes, es decir, hasta que no te tocas o te presionas sobre la zona, pero que hacen que los receptores de la piel y las ramitas nerviosas superficiales de esa zona, que si se irritan, conducen a adaptaciones, de nuevo, no solo en el pie, sino posturales, es decir, sobre todo nuestro sistema musculoesquelético, y afectan a toda la postura, al equilibrio, a la estabilidad. Entonces, como no hay más remedio que ponerse las puntas, si una es bailarina, ¿no?, y sobre todo de danza clásica, pues esta es una forma eficaz de evitar o por lo menos minimizar esas irritaciones, esas perturbaciones, y al mismo tiempo proteger la piel, claro. Muy bien, vamos ahora con los remedios caseros o de la abuela. Este es mío, que yo lo he usado mucho. Me lo recomendó una fisio hace muchos años y ha ido conmigo toda la vida. Por ejemplo, si te has hecho un esguince, se te inflama el tobillo, ¿no? Muy bien, pues aquí mi remedio casero para bajar la inflamación es coger una compresa, la impregnas en vinagre y por encima una capa de miel. Te lo pones en el tobillo, envuelves el pie en papel transparente para no pringar la cama y a dormir con la pierna en alto. No es milagroso, pero es verdad que la inflamación baja bastante. Eso sí, este remedio no te quita de hacer tu reposo ni te permite salir corriendo al día siguiente, pero alivia. No conocía la receta. Voy a hacer otro inciso, como suelo hacer antes de responder a la pregunta sobre este emplasto o receta en concreto. Muy importante lo que acabas de decir. El pie en alto. Cuando hay una inflamación, perfecto, el reposo, pero en cualquier caso, ahora hablaremos de la receta en cuestión, es una ayuda para manejar la inflamación, no sustituye el tratamiento, la valoración para empezar por parte de un profesional, ni los imprescindibles ejercicios de propiocepción. En cuanto a la receta en sí, ya digo, esta en concreto no la conocía. Lo que sí recomiendan bastantes compañeros es hacer un emplasto de arcilla roja, podéis comprar en herbolarios, normalmente suelen tener este tipo de variedad. Y por ejemplo, en el caso, el que pones de ejemplo del esguince de tobillo, para reducir la inflamación se le puede añadir vinagre de vino tinto y árnica, que también la podéis encontrar en forma de cremas y pomadas, y el vinagre en cualquier comercio. Esto suele ayudar a reducir el hematoma y a bajar la inflamación, pero insisto, no es un tratamiento en sí, es una ayuda, ¿vale? No sustituye a la valoración y al tratamiento que tiene que seguir a esa lesión. Vamos a retomar las sugerencias que me han hecho por Instagram. No es para quitar dolores, pero me ha parecido interesante hablar sobre este artilugio. Es el famoso aparato de madera para estirar el pie, que tiene... A ver, yo sí lo confieso, tiene un poquito pinta de aparato de tortura. Así que creo que puedo imaginarme un poco tu respuesta por dónde va a ir. Y aciertas, seguro. Para mí esto es categóricamente nefasto. No, totalmente en contra del... Conozco a... muchas pacientes me han hablado del palo de la tortura que les recomendaban sus maestros y maestras. ¿Cuál es mi opinión? Ningún artilugio que fuerza de forma pasiva el pie, ninguno, va a modificar su función. Y aquí es la clave, la función. Puede que aparentemente, te metes el pie en el aparato, sujetando con la goma, y ahí parece que mientras lo tienes puesto, tienes el pie estirado con la línea te vas aproximando a la línea que se busca. Al quitártelo, incluso este palo torturador, el empeine puede parecer más pronunciado, el pie algo más estirado, los dedos, bla, bla, bla. Pero cuando vuelves a ponerte de pie, haces un tendu, por ejemplo, ¿se mantiene el efecto? ¿Creéis que al mantener unos segundos, unos minutos u horas, hay gente que se tira horas porque es lo que le recomiendan sus maestros con el aparato, fuerzan una zona articular que pretenden que cambie su estructura de alguna manera y que activen los músculos para que estiren el pie de esa manera? Pues eso no sucede. El pie se estira, fuera de este aparato, gracias a la movilidad de la articulación del tobillo. Las más de 30 articulaciones del resto del pie, el medio pie, el antepié, tenemos multitud de articulaciones y estas se colocan en la posición deseada, la buscada, si se cumplen estos requisitos, si hay la movilidad necesaria y si los numerosos músculos que deben tener la capacidad de contraerse de forma adecuada están fuertes, tienen la sensibilidad adecuada, y eso se consigue solo mediante trabajo activo, y eso implica movimiento y no inmovilización, que es a lo que aboca este aparato. Así que lamentablemente los que ya lo tengan
hagan, de nuevo, os recomiendo que hagáis los ejercicios que mencionábamos incluso para la transición al barefoot, es decir, esos dedos entrelazados, ¿no? Los dedos de la mano con el pie, ir movilizando la parte anterior del pie, la parte media del pie. Yo creo que igual que el melón del calzado minimalista y el barefoot, creo que aquí podríamos hablar también largo y tendido de cómo trabajar el pie para estirarlo mejor y de forma activa. Lo apuntamos, Polina, lo apuntamos. Vamos, mientras tanto, a otro remedio bastante famoso, o que por lo menos yo en este caso sí que conocía, y son las Epsom salts. Son unas sales de baño que contienen magnesio, sulfatos y oxígenos. Ayudan a quitar dolores en las piernas, rigidez. Bueno, básicamente ayudan a relajar la musculatura y quitar un poco la pesadez en épocas de muchos ensayos y actuaciones. No sé si tú conocías estas sales. Sí, las sales de Epsom son, es sulfato de magnesio hidratado. Son muy conocidas en Inglaterra porque, son originarias, o por lo menos el nombre como tal, el de Epsom, este nombre propio, es originario de allí, aunque en España también hay fuentes de magnesio y distribuyen, sí, no tan conocidas, pero también hay fuentes de casas que suministran este tipo de sales. La mayoría de los beneficios que se les atribuyen, por ejemplo, el efecto calmante, alivio articular, etcétera, por las aplicaciones en la piel, como es el caso, ¿no? Normalmente se hace un baño con esas sales, no han sido probadas científicamente. El magnesio no se absorbe, o al menos no en cantidades significativas, por la aplicación externa, es decir, por la aplicación a través de la piel, sino más bien a través de la alimentación. Entonces, quizá la mejoría la atribuimos al baño de agua caliente y a esos momentos de desconexión en la bañera. Eso desde luego. Bueno, no solamente. Es verdad que si bien el efecto, de lo que podemos atribuir por la vía externa por lo menos no se ha probado, sí que existe, no alcanza tanta profundidad como la que se sugiere, pero no hay que desdeñar la acción que tiene la combinación, de la temperatura del agua y el efecto cutáneo. Y es que la piel es un órgano con una enorme influencia sobre la movilidad, la piel de por sí, no los músculos solo, la fascia, la piel, lo más superficial. Y eso, si la relajamos, si tenemos ese efecto, aunque sea superficial, esto nos ayuda a manejar la sensibilidad de la propia piel y gracias a eso vamos a conseguir un efecto más allá de la superficie en todo nuestro cuerpo. Insisto, no solo en la zona donde lo pongamos, entonces en este caso si estamos sumergiendo los pies o las piernas, tendremos efecto local sobre la piel de la zona y a través de ella sobre el resto del cuerpo, porque es un órgano enorme y continuo, es decir, no hay interrupción en la piel, con lo cual vamos a tener, como me gusta a mí, ese efecto global que siempre es interesante conseguir con las terapias o los remedios que apliquemos. Vamos ahora con las cremas de calor. Véase Tiger Balm, Radiosalil, o yo me compraba, que yo no sé cómo no me detuvieron nunca en aduanas, en las giras que hacíamos a China, compraba unos frasquitos con un líquido, es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero eso era fuego y que además de calentarte, donde te lo pusieras en el cuerpo, te despejaba las fosas nasales que daba gusto. Pero oye, a mí me funcionaba divinamente. Seguro que despejaba gracias al mentol, casi todas llevan mentol como ingrediente, si no principal, pero sí de los componentes de las cremas. Estas cremas de efecto calor se suelen utilizar antes del ejercicio para ayudar al calentamiento muscular, también a veces después, ¿no? Como post ejercicio, para relajar, calmar las tensiones o posibles contracturas musculares. Y aquí, una advertencia o simplemente llamada a tener un poquito de cuidado, porque su efecto sigue siendo, como antes con las sales de Epsom, superficial, es decir, no sustituye al calentamiento propiamente dicho, es decir, porque te apliques la crema, no pienses que has calentado tu músculo. Entonces, si os interesa cómo hacer un buen calentamiento, podéis echarle un vistazo a nuestro episodio sobre ese tema. Y ahora, Polina, esto no sé cómo categorizarlo, pero vamos a hablar en general de la compresión. Nos podemos referir a prendas de compresión o, por ejemplo, uno de los bailarines en Ballet Island se ata con la goma de estirarse, se la enrolla y se hace él mismo la compresión. Creo que hay un sistema que se llama el sistema RICE, R-I-C-E, que son las iniciales de Rest, Ice, Compression and Elevation. Y en español, descanso,
hielo, compresión y elevación. Correcto. ¿Para qué se coloca la goma? Bueno, se la coloca para todo porque, bueno, hace mucho handstands, equilibrio sobre las manos y entonces él se la suele poner bastante en el antebrazo, en las muñecas. Bueno, básicamente es que está todo el día upside down, pero sí. Ajá. Es que la compresión, por ejemplo, se puede utilizar de distintas maneras. Aquí de nuevo, distintos tipos de compresiones con distintos objetivos. Existen los vendajes funcionales, por ejemplo, que se utilizan cuando vamos a solicitar a estresar mucho una articulación y es posible que hagamos movimientos que puedan desestabilizarla. Se utiliza, por ejemplo, es muy conocido, los jugadores de baloncesto se vendan con vendaje funcional, que no es elástico, es compresivo, pero que deja circular la sangre, obviamente. Los tobillos, porque tienen una incidencia muy alta de esguinces y con su envergadura, imaginaros, pues cada vez que se caen o si se pisan la zapatilla de otro jugador, pues se lesionarían más de lo que lo hacen, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí si se hacen movimientos, pasos o la coreografía va a ser muy exigente con alguna articulación en concreto, de forma preventiva se puede colocar ese vendaje funcional, o si se sospecha que, o bueno, ya se tiene un historial de lesiones en esa zona, pues bueno, para proteger esa zona se podría optar por ese tipo de compresión. Por otro lado están las compresiones a la que hacías referencia con las siglas RISE, y esos son los pasos que han de seguirse cuando hay una lesión aguda. Tan pronto como sea posible, hay que, en este caso, por ejemplo, podemos hablar de un esguince de rodilla, de tobillo, para aliviar el dolor, para disminuir la inflamación, para acelerar el proceso de recuperación, se siguen esos pasos. Entonces, reposo y hielo, se coloca hielo inmediatamente, se pone compresión que, de nuevo, entonces que ayude a drenar pero que no impida el retorno venoso, y la elevación, como mencionabas antes con la compresa aquella con el vinagre y la miel, ¿verdad? También hay otros tipos de compresiones, también existen las del entrenamiento oclusivo, entonces aquí que sí que tienen efectos sobre la mayor o menor perfusión, llegada de sangre a la zona, pero ya con otros objetivos, por ejemplo, para hipertrofiar la musculatura. Así que, de nuevo, si se conoce bien el objetivo de la compresión y se sabe hacer, perfecto, totalmente a favor, y si no, siempre podéis consultar con un profesional de la salud. Bueno, Polina, pues yo creo que por hoy lo vamos a dejar aquí. Dejamos algunas sugerencias para una segunda parte, porque me ha encantado preparar este episodio y he de confesar que he descubierto un montón de cosas, como que el magnesio de las Epsom salts no se absorbe y que quizás, bueno, pues en mi cabeza era un poco un efecto placebo. Muchas gracias, Polina, por este episodio de Tu cuerpo es tu instrumento. Muchas gracias, yo también lo he pasado muy bien. Hasta aquí este episodio de Migrantes de la Danza en nuestra sección Tu cuerpo es tu instrumento. Os esperamos el próximo domingo con un nuevo migrante. Y recordad que la danza no tiene fronteras, así que nos vemos en los escenarios del mundo.